Hoy vamos a hablar de la alfabetización de datos, la segunda alfabetización necesaria para las empresas. ¿Sabes leer, sí o no? Creo que todos pudieron leer la pregunta que dice ahí, ¿sabes leer? ¿Y es por qué? Porque todos estamos alfabetizados. ¿Y qué significa estar alfabetizado? Estar alfabetizado significa entender un lenguaje. Entender, crear, construir y generar un lenguaje. Y explicar cosas en ese lenguaje. Eso es alfabetización. Y no hay la menor duda que a lo largo de la historia la alfabetización es muy importante, porque básicamente eso nos ha permitido liberar la sociedad, nos ha permitido generar economía, nos ha permitido generar unos beneficios para las personas, tanto en su vida cotidiana como en su vida económica. Ahora, con el cambio tecnológico y la transformación digital, la alfabetización entró con un nuevo componente, los datos. La transformación digital es una transformación de datos. Por eso es necesario y fundamental tener alfabetización de datos. ¿Y por qué son importantes los datos y por qué es importante la alfabetización de datos? Los datos no son realmente nada nuevo, a pesar de que hablamos de datos a partir de la transformación digital, del Internet. Realmente los datos hicieron su aparición hace más de 18.000 años. Los 18.000 años antes de Cristo, en Uganda se encontró el primer registro de datos, en donde se almacenaban algunos datos, donde se registraban datos que nos permitieran saber cómo estaba el almacenamiento de alimentos y suministros, cuántos alimentos teníamos, cuántos suministros teníamos. Y ahí teníamos el primer registro, que muchas veces se hicieron en nudos, en cuerdas o en piedras, o se registraba en la piedra o en los muros, en las paredes, en las piedras. El primer análisis estadístico de datos, la estadística básicamente es la ciencia matemática o el área de las matemáticas que permite el uso y el entendimiento de los datos, se hizo realmente para un sistema de alerta temprana en 1633. El primer gran centro de datos del mundo se creó en 1965, pero realmente es en los últimos 20 o 30 años que los datos han empezado a coger importancia. En el mundo en el que estamos, en donde cada vez se generan más y más datos, más rápidos, con mayor detalle. Básicamente esta aceleración de la sociedad en el mundo de la transformación digital y de la comunicación ha hecho que el ser humano empiece a registrar cada una de sus actuaciones, que cada una de sus actuaciones esté registrada y que tenga una interacción a través de Internet. Entonces el dato realmente viene desde los inicios del ser humano como ser racional, con sus primeros registros, como ya mencionábamos, 18.000 años antes de Cristo, en donde registrábamos la cantidad de alimentos y suministros que existían. Pero también hay unos registros bien bonitos, bien interesantes. Más o menos en el año 10.000 años antes de Cristo había un registro, se encontró un registro en la Tierra en donde se registraban los cambios de la Luna, los datos que implicaban o significaban los datos de la Luna. Con el advenimiento y con el invento del papel y el papiro, permitió generar y registrar esos datos en el papel y poderlos compartir. Pero lo más interesante es en los últimos 40, 50 años en que ya ese registro no se hace solamente en papel, sino que se hace en un computador electrónico. Y el computador electrónico no solamente nos permite registrar, sino que nos permite procesar esos datos. De hecho, las compañías más valiosas hoy del mundo, las más ricas del planeta, son compañías dedicadas a los datos, dedicadas a registrar y procesar y utilizar los datos. Compañías como Google, Uber, Facebook, Amazon, todas ellas son compañías orientadas a datos y son las compañías más valiosas del planeta. Por eso hoy hablamos de que el dato es el nuevo petróleo de la humanidad, así como hace unos siglos generábamos derivados del petróleo, productos que nos hicieron ricos o que volvieron más ricos a la humanidad. Hoy, a partir de ese dato, generamos y derivamos nuevos productos que hacen las compañías más ricas del planeta como Amazon, Google, Facebook y todas ellas. ¿Qué son los datos o la data? Datos y datos son sinónimos. ¿Sí? Datos y data son sinónimos. Data es igual a datos. Entonces, datos es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, cosas, situaciones, a todo lo que pasa en el universo y que es registrado. Inicialmente en la cabeza del ser humano, después en la piedra o en la tierra, después en el papel y ahora en el computador. La importancia es que hoy en el computador electrónico no solamente registramos, sino que lo podemos procesar. O sea, datos significan hechos conocidos, hechos entendidos. O sea, toda la base de nuestro razonamiento está basado en datos. Todo el procesamiento para toma de decisiones está basado en datos. Realmente con los datos entendemos el universo, nos hacemos una idea del universo. Entonces, ¿por qué es importante la alfabetización de datos? ¿Por qué? Porque cada vez estamos más y más y más generando grandes cantidades de datos.
Cada segundo estamos generando miles y miles y millones de datos. Y todo eso está siendo registrado. Y todo eso, a la final, si lo utilizamos bien, nos permite mejorar la eficiencia de la sociedad, avanzar en procesos, en mejor toma de decisiones, impulsar incluso la transparencia y tener democracias más inclusivas. En conclusión, con los datos podemos mejorar la calidad de la vida de los seres humanos. O sea, las empresas que no empiezan a usar los datos en sus procesos para optimizar sus procesos, pues son compañías o empresas que van a desaparecer. Ejemplos claros de que los datos mejoran la calidad de vida es que gracias al análisis de datos del ADN, que son datos humanos, son datos de nuestra biología, pudimos construir o se pudo construir la vacuna que nos permitió salir de esta pandemia. En el comercio y la satisfacción de los clientes no hay la menor duda que es la primera gran aplicación de uso masivo de datos, como es el caso de Amazon en sus sistemas de recomendación. Amazon sabe con anterioridad qué quiere el cliente, cuáles son los productos que el cliente quiere, y eso le recomienda que compre. Y eso le ha generado más del 45% adicionales de ingresos naturales en Amazon. Netflix, no hay la menor duda de que nosotros vemos las series que nos recomienda Netflix, o por lo menos yo. Spotify y muchos otros. Y así podemos encontrar miles de aplicaciones en las organizaciones. Y no son solamente aplicaciones que pueden ser usadas en las organizaciones de datos. En cualquier aplicación, en cualquier empresa, tenemos este tipo de aplicaciones y podríamos aplicar este tipo de aplicaciones, este tipo de usos de los datos. Entonces, ¿qué es la alfabetización de datos? La alfabetización de datos es básicamente enseñarle a nuestras personas, a nuestros colaboradores en la organización, esa capacidad de leer, comprender, crear y comunicar con datos como información. Al igual que la alfabetización en general en el idioma, en el lenguaje, nos permitió leer y escribir en el idioma, entender y expresar las cosas en el idioma. En este caso, que necesitamos aprender a leer y escribir y generar explicaciones con datos. Deberíamos aprender a hablar en datos. De hecho, Gartner define la alfabetización de datos como la capacidad de leer, escribir y comunicar datos en contexto, incluida la comprensión de las fuentes y construcciones de datos, los métodos analíticos y las técnicas aplicadas y la capacidad de describir el caso de uso, cómo esto aplica en la organización, cómo esto mejora o le da valor a la organización, cómo esto optimiza un proceso, cómo esto mejora la relación con el cliente y darle ese valor a las organizaciones. Entonces, es fundamental evaluar cuál es mi estado de alfabetización de datos. ¿Cuántas personas en mi empresa pueden interpretar operaciones estadísticas sencillas, como correlaciones o juzgar promedios? Mire, cosas tan sencillas como, no sé, a veces cambiamos la imagen de un portal web o de nuestro portal o de nuestro sitio de comercio. ¿Y será que evaluamos si ese cambio realmente generó más ventas o no? Estadística y matemáticamente, no por sola intuición. O cambios tan sencillos como que coloco una cafetera para que la gente tome café en la empresa, en la oficina. ¿Será que eso mejoró o empeoró la eficiencia de las personas? ¿Cuántas gerentes pueden construir este tipo de casas de negocios, evaluarlos y construirlos y hacerlos? Y esto no es un problema de expertos en tecnología o en programadores, no. Esto es una necesidad de toda la organización, de todas las áreas, por lo menos directivas e incluso de todas las organizaciones, de todas las personas dentro de la organización. ¿Cuántos gerentes pueden explicar con datos el resultado de su sistema o de sus procesos? Tenemos científicos de datos en nuestra organización que puedan explicar los algoritmos y los resultados de los algoritmos y su aplicabilidad. Podemos interactuar con datos con los clientes y los clientes saben que sus datos que nos comparten o los que les compartimos a ellos pueden ser usados de X o Y manera. Por eso es fundamental establecer un programa de capacitación de alfabetización de datos. No hay duda que en los entornos empresariales en los que estamos ahora, que son inciertos, de una naturaleza cambiante, y con todo este cambio de la tecnología digital, pues es fundamental que esas brechas en habilidades se tengan que llenar. Y se tengan que llenar en el contexto de la organización, no de manera genérica. Es por eso que yo quiero ofrecerles la posibilidad de desarrollar con ustedes un programa para su organización, para su empresa, que esté acorde y adaptado a las necesidades de su organización, con sus datos, con sus necesidades, con su gente. ¿Y por qué eso es importante? Porque Gartner dice que el 80 para el 2023, el 80% de los empleados de una organización deberían ser o deberían tener la alfabetización de datos. ¿Para qué? Para que el negocio pueda generar valor y pueda ser sostenible en un futuro. Si usted está interesado en
entender más esto y en cómo desarrollar un plan de capacitación y de formación en data literacy, en alfabetización de datos en su organización, no duden en contactarme. Si necesita una charla inicial de sensibilización a todas las áreas, a los gerentes, no duden en contactarme. Ahí están mis datos, Jorge Mario Calvo, mi correo es jorgemariocalvo